Bueno, la crisis política en Perú, desatada por una serie de intentos de destituir al ejecutivo de Pedro Castillo, no cesa. Castillo afrontará el próximo 7 de diciembre un pedido de vacancia planteado por la oposición en el Congreso, en este caso por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo. Además, en una sesión del grupo parlamentario, los legisladores han propuesto admitir a trámite 5 denuncias constitucionales contra el presidente. Y una misión de la OEA acaba de terminar una visita al país en la que llamó al diálogo a las partes. Una tregua política, esa es la recomendación de la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos tras visitar el país andino. La respuesta llegó rápido y no precisamente apoyando a la OEA. El Congreso de Perú aprobó este jueves debatir una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo, la tercera en los 16 meses que lleva en el poder. Esta vez buscan la destitución por la supuesta incapacidad moral para ejercer el cargo del líder izquierdista que asumió la presidencia en julio de 2021. El mandatario peruano, por su parte, hizo este jueves una llamada a los presidentes del Congreso y del Poder Judicial para dialogar tras la petición que hizo la misión de la OEA de que inicien un proceso que lleve a las partes a conversar ante la crisis política que afecta al país. La oposición, sin embargo, no busca una tregua y pide un adelanto electoral. La salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años. Y para ello, la moción de vacancia que estamos presentando debería servir como un primer paso. Y así poco sorprendió el resultado en el Congreso, con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. Se debatirá el pedido de vacancia. Alcanzamos el primer objetivo, que es la admisibilidad. Esto conlleva a que el presidente de la República va a tener nuevamente que venir acá al Pleno del Congreso a dar sus descargos de todos los argumentos que están esgrimidos en la moción de vacancia presidencial. Y así será, la votación tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. La moción deberá recibir en esa sesión plenaria el voto a favor de por lo menos 87 de los 130 legisladores peruanos. Bueno, para hablar sobre la situación en estos momentos en Perú, ya lo ven, está Iván La Negra, que es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Perú no sale de una profunda crisis. ¿Usted cree que la gobernabilidad del país y la democracia en Perú están en juego? Sin duda, está en riesgo. Y las razones no tienen que ver solamente con temas vinculados con el gobierno. En realidad es una crisis de largo aliento que tiene al país por lo menos los últimos 5 años, con una serie de sucesos muy graves, como la salida, renuncia de presidentes o la disolución de un Congreso anterior. Y la solución, lamentablemente, es muy difícil, por la precariedad y debilidad de los actores políticos más importantes, tanto el Ejecutivo como el Parlamento. La OEA ha elaborado ahora un informe y pide una tregua política entre los actores que están frenando la gobernabilidad del país. ¿A qué se refiere cuando se habla de fortalecer, por ejemplo, la justicia constitucional? Se refiere a que existe un conjunto de problemas vinculados con la aplicación de disposiciones de la Constitución peruana, que pues se han venido dando sin un mínimo de contenido vinculado con la defensa de los principios democráticos. Y eso es preocupante, ¿no? Esa es una situación que debería ser corregida y el tribunal tiene un rol muy importante al respecto. Sin embargo, eso no solo es el problema, también es la falta de condiciones para un acercamiento de los actores políticos en estas condiciones. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la salida a la crisis política en el país? Sí, sin duda un punto clave es poder abordar una agenda de reformas prioritarias que requerimos para corregir problemas que hay en la Constitución y desde luego trabajar ya en mediano y largo plazo por el fortalecimiento de los partidos políticos, que son en el Perú verdaderamente muy frágiles, muy precarios, muy débiles. Pero eso va a requerir tiempo. Entre tanto, seguramente una de las cosas que puede ocurrir es un proceso de tránsito, incluyendo quizá
un adelanto de elecciones generales, pero esa es una situación que todavía a estas alturas no es clara, porque hay muchos escenarios que los propios parlamentarios han planteado como salidas de corto plazo. Muy bien, entonces ¿usted cree que Pedro Castillo debería dimitir tras las acusaciones y el pedido de los legisladores el día de hoy a tramitar 5 denuncias constitucionales contra el presidente? Sí, los problemas que él enfrenta son muy serios y posiblemente en otro contexto ya un presidente hubiera renunciado. El tema es que él, al parecer, pues considera que esa salida no es lo que le conviene al país, la exposición, y por otro lado la oposición no tiene una herramienta a su disposición para que de una manera legal, correcta, sacarlo, digamos, de su puesto, y se han querido forzar algunas figuras. No obstante, el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente que se está ahora planteando por tercera ocasión en este gobierno ha sido una figura que se ha usado recientemente en el pasado, sacando al presidente Vizcarra por esa misma razón. Creo que finalmente hacia ese camino o el adelanto de elecciones seguramente irán los esfuerzos del Parlamento. Muchísimas gracias por este análisis. A ustedes, hasta pronto.